Hola, hola, buenas, un gusto saludar. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de anemia en el embarazo. Esto a propósito de la clase premium de la semana, que en este caso vamos a hacer la de este tema. ¿Ya? Em, las, las anemias en el embarazo, a diferencia de las mujeres no embarazadas, cambian por algunos detalles que tienen que ver con que las embarazadas tienen algún nivel mayor de hemodilución, lo que hace que una anemia la definamos en el embarazo, en el primer semestre, en el primer trimestre de embarazo con hemoglobinas menores a 11, que equivalen a un hematocrito aproximado menor a 33, en el segundo trimestre con hemoglobinas menores a 10,5, que equivale a un hematocrito aproximado a un 32%. El tercer trimestre podríamos volver a aguantar, esperar hasta un 11 de hemoglobina, que equivale a hematocrito 33, y en el posparto, por la pérdida de sangre que se puede asociar en el parto, ya sea por cesárea o parto normal, uno pudiese esperar una hemoglobina como normal y esperable hasta 10, por lo tanto, hasta un hematocrito de 30. Y vayamos al tiro a explicar por qué eso. En los partos, una pérdida esperable incluso de sangre pudiese alcanzar perfectamente los 500 cc de sangre. Hay estudios que muestran que efectivamente pueden variar entre 250 hasta 560 la pérdida de sangre en un parto normal. Sin embargo, en una cesárea, dependiendo de las complicaciones, dependiendo de si es, que es solamente embarazo normal o es gemelar, probablemente también tengamos que pensar que puedan tener pérdidas mayores de sangre. Incluso hay casos que se ha visto que la pérdida de sangre es incluso mayor a 1 litro. Y ese punto es bien importante, porque una persona con una anemia aguda pudiese tener una buena respuesta y un buen soporte fisiológico a través del aumento del gasto cardíaco, con la frecuencia cardíaca y otras cosas, para poder soportar hasta una pérdida aproximadamente de 1 litro. Cuando alguien tiene una pérdida brusca mayor a 1 litro, probablemente vamos a tener alteraciones hemodinámicas mayores de las que el cuerpo pudiese alcanzar a responder. Por eso es importante eso en el caso de las embarazadas, porque ellas pudiesen en una situación fisiológica alcanzar a tener pérdidas tan grandes como 1 litro en un embarazo, en especial en una cesárea. ¿Ya? Sin embargo, gran parte del estudio para las anemias la hacemos muy similar que una persona, que una mujer no embarazada. Sí, como dato, les voy a contar que las mujeres en edad reproductiva, embarazadas o no, tienen una prevalencia de anemias del 30%. O sea, hay mucha mujer en edad reproductiva que tiene anemia. Y esto principalmente porque los periodos menstruales, la periodo menstrual en forma habitual, generan pérdidas de sangre que aunque son pequeñas, como son constantes y muchas veces no se recuperan en las dietas, los niveles adecuados de fierro, van generando a largo plazo anemias que muchas veces son leves, pero que en los embarazos pudiesen empeorar, y por eso hay que estar atento a ello. Efectivamente, se ha visto que estas son mayores esta anemia en algunos grupos que otros en embarazo. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que muestran que la prevalencia de anemia en mujeres afroamericanas es del 27% versus en mujeres blancas no hispanas es cercana al 7%. Esto al menos hablaría de que pudiesen haber diferencias más allá de lo genético, probablemente por lo alimenticio, por los cuidados generales, por el acceso al fierro oral en el fondo en la alimentación. Em, Sin embargo, si uno describe en general las deficiencias de fierro, la OMS la describe las anemias en el primer trimestre como el 3%, el segundo semestre se puede sumar hasta un 2%, el tercer trimestre pueden llegar hasta el 11%. Sin embargo, hay estudios que prueban que estos niveles pudiesen ser mucho, mucho más altos. Hay un estudio que hablaba aquí de que la deficiencia de hierro fue de un 7% el primer trimestre, un 24% el segundo y hasta un 39% el tercer trimestre. Eso es bastante más de lo que la Organización Mundial de la Salud eh, calculó como las déficits en general de fierro, ya en la embarazada. Sin embargo, tenemos que no pasar por alto en general las causas de anemia en embarazo. Yo les mencioné que siempre hay una anemia que uno llama fisiológica, que en el fondo es dilucional en la embarazada, y que les voy a comentar inmediatamente por qué ocurre esto.
En general, en un embarazo, el volumen plasmático aumenta entre un 10 a un 15% entre la semana 6 y la semana 12 de gestación. Esto además se expande rápidamente hasta las 30 a 34 semanas y luego se estabiliza y a veces hasta puede disminuir levemente hacia el término de la gestación, con una ganancia total promedio de entre un litro 100 hasta un litro 600 de líquido, de plasma. Y eso da como resultado un plasma total de 4 litros 700 a 5 litros 200, que es hasta un 40, un 50% más que antes del embarazo. La masa de glóbulos rojos también aumenta. El detalle es que aumenta en menor medida, aproximadamente entre un 15 y un 25%. Y estos cambios, en que aumenta mayor la cantidad de plasma que la cantidad de glóbulos rojos, puede generar una anemia dilucional, que es la anemia fisiológica que llamamos en el embarazo. ¿Ya? Sin embargo, también hay causas que no son fisiológicas. La primera de ellas en el embarazo es la anemia por déficit de fierro. Y que al igual que en la embarazada, que en las mujeres no embarazadas, la anemia por déficit de fierro es la más común en el embarazo. ¿Ya? Y esto puede tener que ver con varias razones. Quizás lo primero mencionar algunos estudios. Hay estudios ahí que hablan de que la deficiencia de hierro en el embarazo, 29% en Australia. Hay uno en el Medio Oriente que hablaba de entre el 27 al 47%. Hay uno muy interesante en Italia porque ahí comparan mujeres jóvenes o no embarazadas que son atletas y no atletas, y en ellas vieron que las atletas estaban en un 27% y en las no atletas un 30% de ese déficit de fierro. Eh, y en Estados Unidos hay un estudio de universitarias en las cuales midieron una, una deficiencia de fierro de hasta el 58%. Por lo tanto, los niveles de deficiencia de fierro son muy, muy altos, ¿ya? Em, hay varias razones entonces que pueden explicar el por qué ocurre la deficiencia de hierro en esta población. ¿Ya? Las personas de alguna parte del mundo, en especial en zonas de recursos limitados, tienen a veces insuficiente ingesta de fierro en su dieta. Después, en general, las mujeres en embarazos anteriores o en las menstruaciones pueden tener déficit de fierro que muchas veces no recuperan. La pérdida fisiológica de fierro es aproximadamente 1 miligramo por día en los adultos. Las mujeres en edad fértil requieren hierro diario adicional para compensar además el tema de sus menstruaciones, de aproximadamente 0,8 miligramos de día extra, ¿ya? Eh, Estos requisitos de fierro además aumentan en el embarazo, ¿ya? Porque en el fondo se necesita más fierro para formar los glóbulos rojos fetales y también para el crecimiento fetoplacentario. Entonces, en general, el producto del crecimiento fetoplacentario se necesitan unos 500 miligramos para la producción de glóbulos rojos y unos 300 o 350 miligramos para el crecimiento fetoplacentario propiamente tal. Por lo tanto, en el primer trimestre de embarazo, miligramos diarios de hierro debido a la descamación gastrointestinal normal y al aumento temprano en relación con el embarazo. ¿Ya? El segundo trimestre la demanda aumenta de 4 a 5 miligramos, debido a los requisitos para una mayor producción de glóbulos rojos maternos, así como para la producción de glóbulos rojos fetales y el crecimiento fetoplacentario. Y el tercer trimestre la demanda aumenta aproximadamente a 6 miligramos, debido a la producción continua de glóbulos rojos maternos y fetales y debido al crecimiento fetoplacentario. La entrega da como resultado una pérdida aproximada de 250 miligramos. Y eso es lo que hay que lograr que las embarazadas reciban. Además, que hay eventos de náuseas, de vómitos, y pueden haber otras cosas que alteren la misma absorción del fierro, como cirugías bariátricas y otras enfermedades en general gastrointestinales, que pueden alterar en el fondo la misma absorción. Otras causas de anemia, además de la que ver eh, con las otras enfermedades, como la talassemia, forme, eh, de estas, puede pensar también en trastornos de la membrana de los glóbulos rojos, tales como la esferocitosis hereditaria y la eliptosis. También hay anemias adquiridas que es la causa más común en la megaloblástica,
que se asocia mucho a personas con dietas bajas en proteínas animales, vegetales de hoja fresca y de legumbres. En fondo, la ingesta diaria de folato recomendada es de unos 400 a 800 microgramos, comenzando al menos un mes antes de intentar la concepción e idealmente todo el embarazo, ¿ya? Estas dosis, afortunadamente, en Chile tenemos la fortuna, lo bueno que acá el ácido, el pan, las harinas vienen importantes dentro de las que hay que agregar a una embarazada, y en general uno recomienda suplementar un B12. La deficiencia de vitamina B12 es una de las causas de anemia importante en aquellas que han sido sometidas a gastrectomías parciales o totales o aquellas con enfermedad de Crohn. En las personas con cirugía bariátrica se informó de deficiencia de vitamina B12 entre un 2 a un 18% y entre un 6 a un 30% de las que tomaban además inhibidores de bombas de protones. Por lo tanto, hay un número importante de déficit de vitamina B12 en mujeres en forma normal. Hay otras deficiencias de nutrientes, como la deficiencia de vitamina A, hay otras que tienen que ver con anemias en relación a infecciones crónicas, como por el minto, que pueden causar anemia, particularmente esto en lugares que tengan menos recursos. Em, Tenemos que estar atentos también a las hemofilisis autoinmunes, que se pueden asociar al lupus eritematoso o a infecciones virales agudas que pueden causar también anemia. Otras cosas que uno debería buscar siempre en embarazo son hipotiroidismo, enfermedades renal crónicas, porque son causas de anemia. Y por lo tanto, uno en el embarazo hace, además de los tamizajes habituales de anemia, la búsqueda dirigida de estos factores de riesgo, en el fondo que mencionamos, del hipotiroidismo, de enfermedades eh, intestinales inflamatorias, entre otras. Hay que tener especial ojo en aquellos que tienen diagnósticos previos de deficiencia de fierro, en las personas diabéticas, en las personas que fuman, en las personas que tienen VIH, en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, las múltiples, separados solamente por un periodo de unos 6 meses. O sea, si han sido en menos de ese tiempo hay que preocuparse. Antecedentes de sangrado bucales, hay que preocuparse en aquellos que tengan IMC o muy altos o muy bajos del rango normal. Y además hay que estar atento en aquellos que tienen dietas vegetarianas, sobre todo los que son veganas, exclusivas, porque casi todas ellas tienen algún déficit y generan algún grado de anemia en los embarazos. Por eso hay que ir a buscarlos bien dirigidos. Y en ello, en general, sería ideal es hacer todo un estudio de fierro. ¿M? En general, la ferritina, las personas con deficiencia de fierro suele llegar a bajar a menos de 30 nanogramos por ml. Eh, y uno al revés, cuando están mayor de 30 uno se queda tranquilo de que en el fondo estamos en un rango normal. Eh, Sin embargo, es importante mencionar en relación a esto que uno ve incluso un porcentaje en que la ferritina, en algunos pacientes en que la ferritina está un poquito más baja sin tener efectivamente una deficiencia de fierro. ¿M? Em, el tratamiento del fierro en general sería ideal partirlo inmediatamente apenas uno ve la deficiencia de fierro en cualquier embarazada, ¿ya? Y ahí en el fondo, según el nivel de la niña, y según la deficiencia de fierro, es como deberíamos considerar en el manejo. En general, la recomendación es darlo vía oral y darlo vía oral no todos los días, sino que dejar un día al menos para descansar, o sea, darlo día por medio. Y eso permite en el fondo que el manejo sea mejor tolerado. ¿Cuánto en general las tabletas de fierro oral típicas pueden tener unos 60 microgramos de hierro elemental? Y eso entonces uno lo deja indicado los días lunes, miércoles, viernes, para que en el fondo con eso mejore la absorción y la tolerabilidad, ¿ya? Porque eso es el mayor problema en las embarazadas. En algunos momentos uno pudiese considerar el uso de fierro endovenoso, pero vamos a mencionar, de ahí vamos a mencionar los tipos de fierro endovenoso, pero vamos a mencionar que hay algunos más seguros que otros, ¿ya? En general,
Incluso teniendo fierro endovenoso, es ideal evitarlo el primer trimestre y dejarlo quizás más para el segundo o tercer trimestre, ¿ya? Em, Y esto siempre después de haber intentado primero con el fluido oral, ¿ya? Las transfusiones en las anemias solamente usarlas cuando las anemias son severas, a menores a 7, menores a 6,5, sino tratar de, si la hemoglobina no aguanta un poquito más, evitar las transfusiones directas, porque en el fondo hay otros riesgos asociados en sí a las mismas transfusiones, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto tratar de evitar las transfusiones tan libremente, ¿no? Y aquí les mencionaba yo que nos faltaría conversar de principalmente de los fierros más recomendables, ¿ya? Porque en el fondo yo les decía que las mejores elecciones de formulación dicen ser las bioral, pero dentro de las endovenosas hay algunos detalles que tenemos que considerar. Por ejemplo, hay algunas formulaciones endovenosas que vienen con alcohol de encíclico, ¿ya? Como el gluconato férrico, ¿ya? El Ferlex, ¿ya? Eso evitarlo en general porque tiene más riesgo eventualmente para el feto. Ya también se evita el hierro, el hierro que viene como sacarosa, ya porque esas en unas 4 o 5 funciones separadas pudiesen ir generando algún grado de afectación al feto. Uno lo que prefiere es la carboximaltosa férrica y el fierro dextrano, de bajo peso molecular. Em, Eso sería en fondo lo ideal que uno debería usar entre los fierros endovenosos. ¿Ya? Em, Eso son las partes más importantes en anemia en embarazo, ¿ya? Por lo tanto, preocuparse siempre de estar estudiando otras enfermedades fuera de las mismas anemias, y las causas, aunque son típicas, tienen un factor un poquito más marcado en las mujeres, principalmente entonces a los niveles, sospechamos, fierro, a los niveles de transferrina y a los niveles de ferritina. En general, si la ferritina es menor a 30 o la transferrina es menor a 20%, es suficiente para diagnosticar deficiencias de fierro. En general, si la ferritina es mayor a 30 nanogramos por ml, es suficiente para decir que no hay mayor problema con deficiencia de fierro, si no hay comorbilidades. Y ahí uno debería buscar otras causas. ¿Ya? Un abrazo, que les vaya todo súper bien. Más detalles yo les voy a subir también ahora en la plataforma de clase.